Por un lado, no es solamente el problema que tiene hoy Mauricio Macri, y esto se trasluce en las discusiones internas en el gabinete, por qué la economía no arranca, o cuándo arranca la economía. Ese no es la única preocupación hoy en el gobierno, sino que hay dos preocupaciones más. Por un lado, si cuando arranque la economía, ese crecimiento va a ser suficiente el año que viene para arrastrar y de alguna manera generar un humor social distinto al de este año, y eso tiene que ver básicamente con una mejora del poder adquisitivo de los salarios, pero también con creación de puestos de trabajo. Y el otro tema clave es si después de garantizarte crecimiento el año que viene, la economía puede sortear un nuevo ajuste después de las elecciones, después de octubre. Básicamente, entonces, la discusión no es solamente cuándo arranca la economía, sino si cuando arranque la economía saliste de la trampa de la economía K, lo que le pasó a la economía en los últimos 5 años, que básicamente tenía que ver con una economía que se le acabaron los dólares, es decir, que ya con los dólares que generaba el complejo sojero agropecuario no eran suficientes para abastecer la demanda de dólares de todo el resto de la economía, pero también se le acabó el equilibrio fiscal y empezó a tener un déficit fiscal creciente que el kirchnerismo financió básicamente con emisión de pesos desde el Banco Central y otras cajas de pesos como la ANSES. Pero ese esquema mantuvo un nivel inflacionario muy elevado que permanentemente generaba que en los años electorales 2013 y 2015 se podía aspirar a algún crecimiento dejando atrasado el dólar. Pero ese atraso del dólar multiplicaba obviamente la demanda de dólares de la economía, y la única forma de que ese esquema cerrara de financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria y algunas otras cajas del Estado era poner el cepo cambiario. Ahora, en los años electorales, 2013 o 2015, cuando vos ibas a un esquema con cepo cambiario, con déficit fiscal y emisión monetaria y que la economía creciera, eso significaba que por año electoral te comías 15.000 millones de dólares de la Reserva del Banco Central, que caían abruptamente, porque no había dólares en la economía. Entonces, el kirchnerismo en los 2 últimos años electorales lo que hizo es comerse lo que quedaban de las reservas del Banco Central. Al año siguiente había que ajustar, no había otra. Había que devaluar para conseguir algunos dólares adicionales y en el caso del kirchnerismo llegar al 2015. Bueno, esa lógica de la economía creciendo en el año electoral y ajustando al año siguiente, el ajuste de este año es el ajuste de Macri que sigue a la lógica del kirchnerismo en el año electoral del año pasado, demostró además de que era insostenible en el tiempo, de que el crecimiento incluso que te daba ese modelo en el año electoral no era suficiente, porque el kirchnerismo perdió las elecciones en el 2013 y en el 2015. Y básicamente porque ese modelo podía garantizar que en el año electoral, si vos atrasabas el dólar, podías tener algún crecimiento y menos inflación. Pasó en el 2013-2015, que obviamente el 40% de inflación del 2014, que hubo recesión, o el 40% de inflación de este año, pero no creaba empleo suficiente en la economía. Y de hecho eso debe haber tenido que ver también con el mal humor social. No fue solamente Lázaro Báez y la corrupción y todo lo que ya conocemos, lo que llevó a que la economía ya no le permitiera un piso de base electoral importante al kirchnerismo. Bueno, ¿cómo está hoy la economía de Macri? Bueno, está con el mismo déficit fiscal que tenía la economía el año pasado con el kirchnerismo, incluso un poco más, pero hoy hay dólares. Lo que se ha levantado es la gran restricción de falta de dólares en esta economía. Ahora, la inflación sigue estando en niveles muy elevados y de hecho la inflación de este año volvió a dejar el dólar barato. Por eso sigue habiendo una serie de comportamientos típicos de los años previos. Aquellos que tienen la posibilidad de acceder a dólares, una clase media que compra en Miami o en Chile porque le resulta todo más barato, o atesora dólares
porque considera que el dólar hoy a 15 pesos es mucho más barato que el dólar que compró en el 2014 o en el 2015 en el paralelo, que a precios de hoy era un dólar de 22 pesos. Ahora, ese esquema de hoy de la economía de Macri, que le permite financiar el déficit fiscal no con emisión monetaria, sino con emisión de deuda en los mercados internacionales, lo que genera es que no sea necesario el cepo, porque pese a que hay una gran demanda de dólares, porque el dólar de nuevo te quedó barato, hay muchos más dólares que están entrando a la economía. Y por eso las reservas no caen, sino que incluso aumentan. Pero ¿cuál es el desafío de Macri para el año que viene? Claro, salir justamente de la trampa que viene desde la economía acá. La idea de no ir al año electoral simplemente con atraso del dólar, con el dólar barato, con los salarios por encima de la inflación para que haya un mini boom de consumo, sino tratar de dar algunas señales de que ese esquema que funcionó en el 2013 para que la economía crezca, los salarios ganándole a la inflación y el dólar, lo hizo el kirchnerismo en el 2013, en el 2015 y probablemente lo haga el gobierno de Macri el año que viene, salarios tal vez en el 24%, inflación en el 20%, dólar creciendo al 10%, no lo sabemos, alguna combinación de eso, pero la clave está en dar al mismo tiempo señales para que la economía muestre que va a ir descendiendo de su dependencia de un déficit fiscal financiado con endeudamiento, que al mismo tiempo, más allá del nivel de dólar, va ganando competitividad para poder fabricar sus propios dólares, y fundamentalmente que la economía tiende, más allá del nivel del dólar, a tener una inflación tendencialmente más baja. Si el gobierno no logra dar esas señales en la coyuntura urgente de que puede no solamente que la economía empiece a crecer, y ahora vamos a discutir cuándo empieza a crecer la economía, sino que puede sobrepasar el obstáculo del ajuste de la devaluación o del ajuste recesivo post elecciones del año que viene, bueno, seguramente si no logra sortear esas señales va a tener problemas. Entre otras cosas, porque para conseguir eso tendría el año que viene que aumentar fuerte no solamente el consumo, sino también la inversión. Y hay dudas respecto a que la inversión pueda aumentar con un dólar a 15 o a 16 pesos, o con el nivel de impuestos que tiene la Argentina, o con una situación de déficit fiscal que depende mucho del financiamiento externo, es decir, un nivel de déficit fiscal muy grande. Sobre todo porque miren estos datos que ha dado una consultora en los últimos días respecto al déficit fiscal, de cómo el déficit fiscal viene de alguna manera aumentando, pero el peso de los subsidios en el déficit fiscal va reduciéndose. Si al final del camino del próximo año el gobierno se encuentra con un déficit fiscal más alto que esto, este es el déficit fiscal primario, antes del pago de intereses de la deuda, pero con subsidios, el único ajuste en el presupuesto es 50.000 millones de pesos menos de subsidios económicos, pero para eso, ojo que el gobierno tiene que implementar aumento de tarifas importantes el año que viene, vamos a ver si lo hace, pero si eso ocurre, que el déficit fiscal el año que viene termina siendo más alto y los subsidios ya no son la totalidad del déficit fiscal como ocurría el año pasado, o gran parte del déficit fiscal como ocurre este año, sino que son la mitad. Es decir, si Argentina se queda después del año que viene con un déficit fiscal tan alto como el que ha tenido en los últimos años, pero ya no podemos decir todos, miren, esto se soluciona muy fácil, es cuestión de recortar fuertemente los subsidios económicos, fundamentalmente en la energía o en el transporte. Ojo que la duda es si la economía argentina es sostenible en términos del financiamiento externo y sobre todo en términos de la competitividad. La duda fundamental es si Macri, que pensaba cambiar el modelo de la trampa de la economía acá, o del modelo de estancamiento de los últimos años, en última instancia no termina el año que viene administrando ese modelo
con otra fuente de financiamiento que es el endeudamiento externo.